Bienvenidos, esto es De Pastor a Pastor, un programa para enriquecer a todos los líderes y aprender de lo que Dios ha depositado en cada pastor. De Pastor a Pastor. ¿Qué tal, amigos de Radio Nueva Vida? Bienvenidos al programa de Pastor a Pastor. Mi nombre es José Luis Sáenz y es una alegría, como siempre, estar aquí detrás de estos micrófonos y más que una alegría, también una responsabilidad delante del Señor, donde intentamos llevarles las historias, las anécdotas, las experiencias de hombres y mujeres que han caminado al lado del Señor por tantos años. Y siempre insisto, cuando los escuchamos con atención, cuando abrimos el corazón, el alma, el espíritu, la mente, siempre nos van a dejar algo para enriquecer nuestras vidas y así poder hacer mejor la obra que Dios nos ha llamado a hacer. He estado sentado con varios pastores, con varias pastoras, y realmente mi vida no es la misma después de escucharlos y de saber cómo el Señor los está usando. Así que hoy no es la excepción. Hoy tengo un invitado de lujo. Hoy está con nosotros el pastor Héctor Hermosillo, nacido en México, Héctor, y bueno, hoy ya flamante pastor aquí en la ciudad de Anaheim, quien ya está a punto de cumplir un año, nada más y nada menos. Qué rápido se fue el tiempo. Bienvenido, pastor Héctor, ¿cómo estás? Aditas, mi querido José Luis, muy contento, muy honrado de tener la oportunidad de estar con, primero, la familia de Radio Nueva Vida, a quien les mando un abrazo afectuoso desde el corazón en la preciosa comunión que tenemos en Cristo Jesús. Y oye, José Luis, de estar contigo, de conocerte en persona, en vivo, a todo color, de carne y hueso. Qué decepción, sí, ¿verdad? Qué decepción, ¿verdad? Me creías más alto, no para nada. No, muy bien, muy contento y oye, disfrutando muchísimo de esta plática que apenas comienza y ya está tocando mi corazón. Qué bueno, pastor. La verdad que nos honra mucho. Y vienes con el hermano Víctor ahí de tu iglesia. ¿Cómo está, hermano Víctor? Un saludo. Muchísimas gracias por el privilegio de conocerle también, José Luis. Bien. Víctor. ¿Se porta bien el pastor Héctor Hermosillo? De pastor, ¿está caminando bien? Siervo de Dios. Siervo de Dios, claro. Por eso está aquí Héctor, que está pastoreando la iglesia Semilla East Side, ahí en Anaheim. ¿Qué ciudad tan importante para venir a pastorear, pastor Héctor? Conocida emblemáticamente en todo Estados Unidos. Correctamente, 48 millas cuadradas, donde alrededor nuestro, en un radio de 20 minutos, hay 2.8 millones de latinos que no saben diferenciar entre su mano derecha y su mano izquierda, con una tremenda necesidad de Jesucristo. La verdad es de que hemos estado plantando iglesias en muchos lugares, dentro y fuera de los Estados Unidos, pero sin duda y por mucho, el campo misionero que hasta ahora más nos ha desafiado, más nos ha retado, pero que también más nos anima a depender y confiar en el llamado de Dios. Claro que sí, y eso nos debe de mover a compasión, como bien lo dijiste. ¿Cuántas personas sin conocer la misericordia de Dios? Y eso es en todas las ciudades, pastor. Caminamos aquí en todo el sur de California y hay tanta gente que no, como lo expresaste tú, no sabe distinguir de su derecha, de su izquierda, no conoce a Dios, y eso nos debe de mover a compasión, pero también agilizarnos con nuevas estrategias, con todo el poder del Señor y la unción para salir a conquistarlos en el nombre del Señor, ¿verdad? Claro que sí, José Luis, y me encanta tu historia, y sé que tienes preguntas para mí, pero me impresiona conocer tu historia, porque yo no sé si la audiencia sabe de tu trayectoria como evangelista en las calles y cómo renunciaste a la comodidad de ser asimilado en una iglesia americana en la que podrías perfectamente funcionar, florecer y demás, y no te olvidaste de que afuera hay gente con una gran necesidad de conocer a Jesucristo, de tu misma nación, de tu misma cultura, de tu mismo idioma. Y bueno, a mí toca muchísimo mi corazón tu historia, y si me permites yo te hago preguntas. No es cierto. Fíjate, Héctor, que movido a compasión fue lo que a mí me movió ir a las calles. Y yo sé que también tú tienes el mismo amor por las personas y aún más. ¿Cómo has experimentado? Yo siempre le digo a los pastores, antes de entrar a temas, antes de entrar en toda la teología, vamos a conocernos. Sentámonos a tomar un café. Quiero saber de ti. Queremos conocer a Héctor Hermosillo. ¿Dónde nace Héctor Hermosillo? La Ciudad de México, en el año de 1962. Lo dijo, 62. Correcto, chilangazo, pero sí ya perdonado y lavado con la sangre de Cristo. Así que somos hermanos, a pesar de que yo sea chilango. Sí, nací de nuevo en el año del 83, cuando yo era un músico profesional en la escena de la Ciudad de México. Estaba dirigiendo
algunas bandas, algunos artistas allá. Y bueno, la música era todo para mí, porque al no contar con la aceptación y el cariño de mi padre, yo encontré en la música la oportunidad de buscar el reconocimiento y de encontrarlo en la gente. Y lo hacía, pero sin éxito, porque el vacío era cada vez más hondo, la culpa cada día era más grande, el olor a muerte era más evidente. Sí. Pero un día Jesucristo vino a mi corazón, a mi vida, se manifestó de una manera hermosa, personal, lo llenó todo en mi corazón. Desde ese mismo momento decidí conocerle y seguirle y servirle con todo mi corazón. Cualquier lugar de influencia en el que yo me encontraba con esos 22 años cuando yo le conocí, era mi púlpito. Sí, wow. Y entonces yo empezaba a predicar de Cristo. Y bueno, desde entonces, ¿no? Realmente, recientemente hubo un temblor o terremoto en la Ciudad de México la semana pasada, medio intenso, 7.5. Tengo un hijo que se me casó hace 2 meses. Hablé con él por teléfono y me recordaba en el 85 cómo mis amigos y yo salimos a las calles a servir a la comunidad, pero también a hablarles de Cristo. Y bueno, la verdad es de que nuestro compromiso con el Evangelio es desde el primer día que Dios reveló a su Hijo en nuestro corazón a través de su precioso y poderoso Evangelio. Amén. Yo he escuchado, Héctor, que has sido o que fuiste o que estuviste envuelto con varios artistas, como lo acabas de mencionar. ¿Es cierto que estuviste tocando para Luis Miguel? Sí, hombre. Wow. Primero tocaba yo ahí con él cuando él era un muchachito y cantaba Sí. Isabel y cantaba... Esa Isabel. Sí. Más cantada y más mentada, pobrecita. Sí. Pero después, ya hacia al año 89, 90, él me pidió personalmente que yo dirigiera su banda. Yo ya era cristiano, le testificamos de Cristo a él y a toda la banda. Y no fue sino en el 90 que sentimos un llamado a ocupar nuestro tiempo, nuestra vida, nuestra pasión, nuestra energía para proclamar a Cristo. Y bueno, pues después de una conversación con él, donde le explicaba esto y donde él no lo entendía y le pidió a su representante en aquel entonces, Hugo López, que hablara conmigo, y habló conmigo, y ellos no podían entender que queríamos caminar un camino más excelente, no de aquel que hace las cosas para ganar el reconocimiento, sino de aquel que hace las cosas por gratitud y por amor, por aquel que no escatimó ni la última gota de su sangre. Y bueno, pues desde entonces hemos vivido, querido Pastor José Luis, muchas aventuras de fe hasta la fecha. Qué hermoso. Bueno, qué testimonio ese, ¿no? Pastor Héctor, me bendice escuchar eso, que decidiste el camino del Señor. ¿Y participaste con algunos otros artistas conocidos? Fíjate que sí, fui amigo de muchos, ¿no? El primero con el que participé fue con Emanuel en el año 82. Sí. Fuimos a Viña del Mar y viajamos aquí y allá. Yo era un muchachito de 18 años. Fue mi primera incursión internacional. Pero desde entonces, bueno, pues me convertí en un rockero de los 80. Pues porque estamos hablando nada más ni nada menos que del siglo pasado, ¿no? Sí, entonces, verdad. pues ahora sí que ya llovió, Sí. granizó, nevó y se secó y ya volvió a nevar. O sea, ya tiene tiempo, pero sí conocimos a todos. Manuel Mijares era cantante o corista de Emanuel y viajábamos y yo le prediqué de Cristo. Su papito estaba a punto de morir por un asunto en su cabecita, un cisticerco. Y bueno, pues siempre, Nadine Romo, yo dirigí su banda tan pronto como ella comenzó sus pininos en el mundo artístico y siempre me daba ella la oportunidad de compartir con todos los músicos, con ella, con su equipo de Cristo. Entonces, pues éramos realmente misioneros en aquel lugar hasta que Dios, bueno, pues nos apartó y a servirle de otra manera, ¿no? Sí, entonces pudiste testificarle a algunos de ellos. Bastante, hasta que Qué me bueno. corría, hasta que se cansaba. ¿no? Sí. ¿Viste algún fruto de eso? Fíjate que estando ahí, Sí. solamente en músicos, no en artistas. Ok. Pero saliendo de ese ambiente vi bastantes artistas venir a Cristo. Una de ellas es una actriz que se llama María Sorté, Claro, cómo no. de telenovelas, así como que en aquel entonces era pues esta personalidad medio pues, chenchualona. Ahora ya la hace de abuelita, ¿no? Pero llegó a casa de María del Sol, otra cantante, donde estábamos plantando una iglesia en la Ciudad de México, y llegó con unos anteojos enormes, grandísimos. Después de 10 días de no dormir, la habían dado de alta de un hospital y ella no encontraba paz en su alma. Ese día decidió creer y confiar en Jesucristo. Wow, qué lindo. Y su vida cambió. Ella ahora es una personalidad de esta organización
de los actores de la ANDA, Sí, Asociación Nacional de Actores. Y ella ahora, encargada de toda la parte de salud, tiene la oportunidad de ministrar, de consolar, de predicar a Cristo a todos esos actores que tuvieron su época de gloria y que ahora su luz ha disminuido y que ahora pues vienen a confiar en Cristo. Y bueno, sí hemos visto fruto, la verdad. Qué lindo, qué linda historia, Héctor. Y después vienen otros retos. De alguna manera dejas de participar con estos artistas y Dios te mueve. ¿A qué área? ¿A dónde te vas? Bueno, haces? pues primera aventura de fe. Y hicimos una banda que se llamó Torre Fuerte. Nos decían... Conocidísima por todos lados. Sí, hombre. Cómo no. Y Marcus Witt nos dio la patadita celestial. Ah, ¿sí? En el sentido de que él no tenía banda, él cantaba con pistas. Y un día fue a Satélite a tocar, mi esposa lo vio y oró, dijo, no es posible que este hombre de Dios cante con pistas y su piano y mi esposo esté liderando la banda de Luis Miguel, ¿por qué? ¿No podría haber ahí un match celestial? Entonces mi esposa oró y 6 meses después estábamos haciendo un concierto en el mismo lugar, predicando a Cristo y bueno, fueron nuestros pininos en principios de los 90. Con Marcos hicimos bastantes congresos de adoración, alabanza y estuvimos en contacto con muchos jóvenes, con muchos países. Ahí fue donde yo conocí al señor que está frente a mí, que se llama Víctor Alfaro. Mira, sí. Viajando justamente a Lima, Perú, él acababa de rendir su vida a Jesucristo, llega a Torrefuerte allá y él rededica su vida a Cristo, decide vivir para él y bueno, pues algunas décadas después nos encontramos en Anaheim, mira, en una nueva aventura de fe y ahora es parte de nuestro equipo. Me siento muy agradecido, muy contento y como lo que Dios un día comienza, es para siempre, lo que Dios hace es para siempre, el hombre no lo puede mejorar porque es perfecto y no le puede disminuir porque pues representa el poder de Dios. Claro, pero es maravilloso caminar con el Señor y después encontrarse tiempo después con amigos que también conocieron al Señor en su momento. Es fabuloso, Víctor, que estés ahora sirviendo también acá en la iglesia, aquí en Anaheim, en Eastside. Así que, bueno, vamos a continuar con esta charla, Héctor y Víctor y amigos de Radio Nueva Vida, que está interesantísimo. Yo quiero saber más del chisme celestial ahí, a ver qué más, Héctor, dónde anduvo, porque literalmente estuviste por todo el continente. Correcto. Pero ahora viene una etapa nueva donde comienzas... como dices tú, en una aventura de fe, Dios te lleva por otros lados. Y regresando de la pausa, quiero que nos cuentes a dónde te llevó el Señor y específicamente también en esta etapa, ¿qué está haciendo el Señor ahora aquí en tu iglesia, en el ministerio que te ha encargado y que está a punto de cumplir 1 año? Estoy hablando con el pastor Héctor Hermosillo de la iglesia Semilla Eastside. El teléfono de la iglesia, por si usted considera hacerla su casa de crecimiento, es en el área 630-659-5080. 630-659-5080. Amigos de Radio Nueva Vida, después de la pausa, regresamos con esta charla con el pastor Héctor Torres. Regresamos. De pastor a pastor. Un tiempo de comunión para fortalecernos mutuamente. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta con más. Esto es De Pastor a Pastor, un tiempo de comunión para fortalecernos mutuamente. Bien, amigos de Radio Nueva Vida, ya estamos de regreso en el programa De Pastor a Pastor. Mi nombre es José Luis Sáenz y es una alegría estar en esta conversación con el pastor Héctor Hermosillo. Debo de confesarte algo, Héctor. Ayer anuncié que iba a estar con Carlos Hermosillo. Me quedé con el América. Ya, va a estar Carlos Hermosillo. Los americanistas y de Cruz Azul se alegraron. Le dije, no, un momento, me equivoqué. Escuché que mi primo, porque Carlos Hermosillo, flamante goleador de la selección. ¿Es tu primo? Es mi primo, hermano. No. Ahora sí me estás dando una noticia, pero... Y supe que mi primo iba a estar acá como comentarista deportivo en Los Ángeles. Ah, qué lindo. Entonces, mira, no te equivocaste tanto. Lo vamos a traer entonces en algún momento a Héctor Hermosillo, goleador mexicano ahí de tantos años. Muy bien, pues estamos con Héctor Hermosillo, el pastor Héctor Hermosillo. Y bueno, nos estás contando cómo Dios desde jovencito te empezó a usar en la música. En algún momento llegaste a ser director de la banda de Luis Miguel y de otros artistas.
En algún momento Dios te llama y te dice, bueno, vamos a una nueva etapa. Y entonces Dios te lleva a formar un grupo llamado Torre Fuerte, que todos los de mi época se han de acordar muy bien porque nos bendijeron, nos marcaron con toda su música. ¿Y qué pasa en esa época? ¿Cómo la vives? Fíjate que pues llega el año de 1996 y Dios nos hace otro llamado a comenzar una nueva aventura de fe. Sí. Y esta es a plantar una iglesia en la Ciudad de México. Resulta que habíamos hecho bastantes eventos, habíamos tocado en toda clase de congresos, congresos o eventos evangelísticos y demás. Pero hubo uno que nos marcó, José Luis, donde personas del sur de California, curiosamente, iban a una ciudad llamada Mazatlán, en México, y esas personas, todas ellas voluntarias, sin hablar el español, literalmente tomaban la ciudad y desde las cúpulas de gobierno, donde se hacían estas cumbres de oración, donde se presentaba el evangelio, donde se oraba por los líderes de la ciudad, donde se les presentaban Biblias con su nombre, desde ahí hasta las ferias callejeras, donde se daba atención médica gratuita, donde estos americanos, sin hablar, repito, el español, construían un escenario estupendo, donde se daban chalecos contra bala, porque el pastor Mike McIntosh era en aquel entonces capellán de la policía de San Diego y demás. Conocí gente diferente, ¿sabes? Sí, gente caracterizada por el amor, este amor que no mira por lo suyo, sino por lo de los otros, estos no terminales, sino puentes del amor de Dios. Sí. Entonces, recordé las palabras de Jesús: la sabiduría es justificada por sus hijos, ¿no? Como un buen árbol da buenos frutos. Y al final del día seremos evaluados delante de Dios por lo que habremos hecho, y que la fe definitivamente se muestra a través de obras, y el evangelio que no muestra una transformación en su manera de actuar hacia la sociedad. Digo, de repente para mí me suena más a una ideología, a una filosofía, que a este estilo de vida que Jesucristo modeló. Entonces me trastornó este comportamiento de estas personas y me puse a investigar qué lo produce. Y para hacer el cuento largo, corto, me di cuenta que la enseñanza sistemática de la palabra de Dios tiene este efecto, porque es poder de Dios para salvación. Así José es. Luis, hace 3 días estaba yo meditando leyendo en mi lectura devocional diaria este verso que hemos escuchado tantas veces, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos. Y estaba yo simplemente durante todo el día, pues ese verso fue el que capturó mi atención y lo traje durante todo el día, y viendo cómo la palabra de Dios y el mismo Dios pues tienen una equivalencia, porque Dios es espíritu y la palabra de Dios, pues mis palabras, dice Jesús, son vida y son espíritu, y esta es viva y es eficaz. Y como en el Salmo 138:2 dice que Dios promete honrar su palabra y su nombre por encima de todas las cosas. Me di cuenta que lo que traía una transformación poderosísima era simplemente enseñar la palabra en su contexto de una manera amorosa, amigable, sin añadirle ni quitarle. Entonces nos dimos a la tarea de hacer eso en la Ciudad de México, en Semilla de México, y bueno, y empezaron a suceder cosas primeramente en mí. Sí, qué bueno. Tenía que suceder muchas cosas primeramente en mí. Ahí fue que el pastor Nets Gómez en la Ciudad de México nos ayudó en esta primera etapa de Semilla. Sí. Antes de venir a los Estados Unidos le conocí, nos amamos, pasamos un tiempo formidable, que otro día con más calma te platico el chisme celestial. Pero bueno, después por un asunto de salud tuve que moverme a la ciudad de Cuernavaca y Dios nos llamó a plantar otra iglesia ahí también. Y después de un tiempo, sin poderme ir, o con melón en la Ciudad de México o con sandía en la ciudad de Cuernavaca, establecimos un liderazgo local en cada una de las iglesias, y Dios nos llamó a plantar otra iglesia en la ciudad de Chicago, donde estuvimos los últimos 7 años aprendiendo tanto, y José Luis, donde viví mi segunda conversión. Wow. ¿Por qué tu segunda convicción? ¿A qué te refieres? Porque estando en la Ciudad de México, yo era una persona y vivía como una persona inconsciente
e insensible a la realidad social Sí. que me rodeaba. En Cuernavaca las clases sociales son muy marcadas. Sí. Y yo vivía como una persona pues privilegiada, con una casa muy bonita y con bastantes personas que me ayudaban. Y aunque yo les predicaba de Jesucristo, la verdad yo nunca me preocupé cómo vivían sus hijos o cómo vivían, si tenían alguna oportunidad. Cuando yo vengo a los Estados Unidos me empiezo a dar cuenta que mucha de la gente que viene acá viene porque nunca personas como yo les dimos una oportunidad. Y la Biblia dice, no te niegues a hacer el bien a aquellos a quienes debido, cuando tú tienes el poder para hacerlo. Y teniendo una posición de influencia como pastor en México, teniendo a mi alrededor tantos recursos. Mira, fui ciego, fui insensible, pero de repente en una situación, estando trabajando en una iglesia enorme, preciosa, que se llama Willow Creek en Chicago, yo como pastor latino plantando una iglesia ahí, dije, bueno, pues aquí está padrísimo el asunto. Esta iglesia tiene un presupuesto de millones de dólares anuales, muchos de ellos destinados a compasión, y por otra parte hay una gente latina con gran necesidad. Esta iglesia tiene un ministerio fantástico que se llama CARS. Este ministerio de CARS recibe carros en donación, los arregla, los repara y los pone en manos de mujeres o madres, jefas de familia que están con chiquitos, que no tienen un varón en casa y que no pueden llevar pan a la mesa y necesitan urgentemente un vehículo. Entonces conocí a Leslie, guatemalteca, 22 años, 3 pequeñitos, y este maravilloso ministerio, y yo en la brecha, siendo el pastor latino ahí, dije, ¡wow! Entonces pasé con Leslie de la mano a través de todo el proceso, ya estaba listo el carro para dárselo, y cuando le preguntan por su licencia, dice, bueno, no tengo licencia, y bueno, tu número de seguro social, bueno, pues no tengo, y entonces, bueno, y yo como intercesor, ¿y qué podemos hacer para que regrese manejando y que finalmente ella pueda seguir trabajando y poner pan en la mesa de sus chiquitos? Y cuando me doy cuenta que Willow Creek no puede hacer nada, yo me salgo literalmente a patear los arbustos, al parque más hermoso con un lago que no te puedes imaginar ahí en la ciudad de Chicago, en un barrio que se llama South Barrington, uno de los más afluentes o adinerados, y una iglesia, te digo, de impacto mundial. No podía hacer nada por Leslie. Entonces yo me salí muy enojado, me salí muy indignado, y yo escuché que Jesucristo me decía, ¿amas a Leslie? Y yo decía, pero Dios, es que no puede ser que esta iglesia esté más ocupada en los procesos que en las personas. No puede ser que las personas sirvamos a los procesos y no los procesos de tu iglesia a las personas. Y la segunda vez me dijo, ¿amas a Leslie? Pero Dios, es que es increíble, es inconcebible que esta gente no toma un tiempo para ir a casa de Leslie y ver las condiciones en las que vive, y que por lo menos, Héctor, la amas. Dios me estaba llamando a hacer algo, José Luis. Sí, te marcó. Y yo no conocía a la comunidad latina en los Estados Unidos. Para mí eran personas que deshonraban la ley de Dios porque venían indocumentados. Pero cuando vi que tienen un nombre, que tienen una historia y una gran necesidad, y sobre todo que Dios los ama tanto, dije, esta es mi familia, esta es mi gente. Y ahora yo sé que Dios me tiene aquí para servirles, para amarles y para compartirles el Evangelio. Y ahí es donde yo sufro una segunda conversión. Entonces sigo creciendo. Te marcó. Y fui con mi pastor Bill Hybels para despedirme. Investigando me di cuenta que 12.8 millones de latinos viven acá en el sur de California, y le dije, bueno, pues Dios me está llamando a plantar una iglesia en el sur de California. ¿Pero por qué? Si aquí tienes tu oficina con vista al lado, quieres un programa de televisión, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que quieres? No hay muchos pastores en los Estados Unidos que estén haciendo lo que tú estás haciendo. Pastor Bill, quiero hacer más por mi comunidad. Quiero hacer más. Yo voy a cumplir 50 años, ahora tengo 51, parte del chisme celestial. Y entonces es por eso que fuimos literalmente, dice el pastor Netz,
arrojados. Arrojados. Arrojados, bro. No preguntar, Sí, vamos. sí. No enviado, fui Arrastrado. arrojado, Sí. arrastrado. Wow, Y aquí qué nos maravilloso. encontramos cumpliendo un año en esta nueva aventura de fe, plantando esta iglesia en medio de esta comunidad. Y bueno, antes de entrar aquí al aire contigo, me hablabas de que tú tienes una experiencia de décadas con un compromiso hacia la comunidad, yendo. Y bueno, pues venimos a aprender. Qué venimos maravilla. y a hacer equipo. Qué maravilla, amén. De eso se trata, de hacer equipo entre los pastores. Por eso este programa de Pastor a Pastor, para hacer equipo, para unir fuerzas, para tener este mismo sentir que el Señor está dando a los siervos de Dios. Es una maravilla, Pastor Héctor, que hayas venido. Te agradezco con el alma. Te invito a que regreses pronto Por favor. a continuar esta charla que Por favor. nos quedamos a la mitad. Sí, Se nos señor. acabó el tiempo, pero amigos de Radio Nueva Vida, yo los espero el día de mañana con otra historia, con otra charla que les dejará algo en el corazón. Por lo pronto hoy nos quedamos con la compasión, con el amor, con el llamado del Señor a cada uno de nosotros para bendecir a los demás. Que Dios los bendiga, los espero entonces el día de mañana. Hasta luego. Esto fue De Pastor a Pastor, de lunes a viernes en esta emisora, aprendiendo de las experiencias de todos aquellos que llevan el privilegio de pastorear el rebaño de Dios. Esto fue De Pastor a Pastor.